¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a estudiar el primero de los Salmos y como siempre vamos a empezar con una oración. Papá, muchas gracias porque tú estás siempre con nosotros, siempre escuchas nuestras oraciones. En esta mañana te quiero pedir por la vida de la persona que está escuchando este video. Por favor, bendícelo o bendícela, llena su vida con tu Espíritu Santo y ayúdanos a comprender mejor tu palabra, conocerla, meditarla y que pueda alimentar, Señor, nuestro espíritu. Te damos gracias por tu poder, por tu amor inagotable y porque nos regalas un día más para conocerte y para vivir. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer el Salmo 1 con la versión Reina Valera Antigua. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora lo vamos a leer en la versión Dios habla hoy. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Este es el inicio de todo el himnario, digamos, que son los salmos, que son canciones o poemas que están escritos en poesía hebrea. Y este es el primero del libro primero, que abarca de los salmos 1 al 41. Mucha gente piensa que siendo este salmo el primero nos va diciendo como la semilla de lo que podemos esperar del resto de los salmos. Por ejemplo, les puedo mostrar aquí, esta es mi Biblia. Yo tengo varias, pero esta es la que uso para el trabajo rudo, cuando es salir a la calle. Y es una colección de libros que ha sido compilada a lo largo de varios siglos. La Biblia cristiana se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es lo que los judíos tienen guardado. Por eso se llama, la palabra Biblia es como biblioteca de libros. Y en el Nuevo Testamento se compone de 4 testimonios que tenemos acerca de la vida de Jesús. Y luego unas cartas de Pablo que creemos que están inspiradas por el Espíritu Santo, que son los apóstoles, los primeros testigos de Jesús. Y luego termina con una profecía que es las revelaciones de Jesucristo. Y no es que haya habido un concilio que las haya puesto juntas, sino que ya desde el principio de la vida cristiana ya eran de uso común por toda la iglesia y era inevitable no tenerlas juntas. Eso fue lo que pasó. Y para que estuvieran dentro de este canon, digamos, que tenía que ser escritas por apóstoles o gente que hubiera tenido contacto directo con Jesús. En el caso de Pablo, Pablo dice que él tuvo un encuentro con Jesús siendo uno de los principales enemigos de Jesús después de su resurrección. Y en el caso del Antiguo Testamento, pues está compuesta por el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, y luego una serie de relatos o crónicas que nos explican qué es lo que pasó con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta su llegada a través del desierto a la tierra de Canaán para tomar posesión de la tierra, y luego cómo se estableció el santuario, primero en Silo y luego se fue llevado a Sión por el rey David. Y una vez que se estableció este reino,
el rey David recibió una promesa de que en su descendencia iba a venir el Mesías. Y entonces de la genealogía del rey David hubo una serie de reyes y la gran mayoría de ellos eran muy desobedientes a la voz de Dios. Conforme estos reyes demostraban que eran violentos, que eran corruptos, que no les importaba a Dios, Dios mandaba profetas y por eso el Antiguo Testamento tiene profetas. Cuando el pueblo de Israel se divide en el reino de Judá y el reino de Israel, primero cae el reino de Israel, que tenía su capital en Samaria, y luego varios siglos después cae el reino de Judá y ellos son exiliados a Babilonia y constantemente recibían alertas de los profetas. Pero dentro de las mismas profecías podemos ver cómo también Dios estaba avisando que iba a llegar el Mesías para redimir a lo que Dios llama el pueblo de Dios. Y los judíos pues pensaban que se refería nada más a ellos, pero el plan secreto de Dios era que Él iba a convertir a todo aquel que decidiera aceptar su invitación, que decidiera aceptar el perdón de Dios, lo iba a convertir en un pueblo de reyes y sacerdotes. Y ahora nosotros que aceptamos este perdón, pues formamos parte de la familia de Dios como hijos, herederos de todas las promesas y de la vida venidera. Desde hoy ya podemos empezar a reinar, aunque este mundo sigue sometido a los efectos del pecado. Tenemos todavía esta guerra con nuestro enemigo, que es Satanás. No es un enemigo de Dios, porque pues Dios no tiene enemigos. Dios está sobre todas las cosas, es el bien superior. Nosotros no creemos en el cristianismo, en una vida de dualismo donde hay una lucha eterna entre el bien y el mal. Sabemos que Dios es superior y que el mal está extraviado. Aunque Dios lo creó, decidió extraviarse. Y este mal pues está en enemistad con el hombre, con la mujer. Y al final el Antiguo Testamento termina con algo que se llaman los profetas menores, que todos de una u otra manera anuncian que va a venir Cristo. Y entonces en los testimonios que tenemos del Nuevo Testamento, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos van mostrando pasajes de la vida de Jesús, y algunos de ellos se enfocan en decir, mira, cuando pasó esto, se cumplió esto que estaba escrito en la ley, esto que estaba escrito en los salmos o en los profetas, que ese es como el fin de pues la Biblia. El principio del Antiguo Testamento pues está en Génesis, y el inicio del inicio en el verso 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo que te comentaba hace algunos videos, que a veces las personas nacen y dicen, es que la vida no viene con un manual. La vida sí viene con un manual, que es las Escrituras, es la palabra de Dios. Es un trabajo conjunto donde Dios inspira al hombre y el hombre se deja guiar por el Espíritu Santo, o más bien presta atención y permite que la revelación se muestre a su espíritu, y entonces el hombre con su mano empieza a escribir lo que le fue revelado. Entonces en este caso Dios le comunicó a Adán cómo fueron las cosas, y los relatos al principio en Génesis parece que son muy cortos, pero se nota que es una tradición oral que fue pasando de generación en generación explicando cómo fueron las cosas. Entonces tenemos, digamos, testimonios del primer hombre que le dijo a su hijo, que en ese momento vivían muchos años, y este le dijo a su hijo, y este le dijo a su hijo, hasta que llegó a Moisés, cuando Moisés lo pone todo por escrito. Es Dios mismo el que le explica al hombre cómo fue que creó todas las cosas, y por eso tenemos la certeza de que así fue. ¿Por qué creemos que Dios creó todo en 6 días? Porque Dios nos lo dijo. Obviamente el hombre, pues cuando vive en rebelión de Dios, dice, no puede ser que todo esto sea obra de un Dios que está fuera de la creación, porque yo quiero seguir viviendo en mi rebelión. Entonces seguramente Dios no existe y todo esto fue hecho por accidente, y es mejor yo tener la moralidad de un chango, entonces yo soy hijo de un chango, y Dios no existe porque lo que existe es la casualidad. Entonces estamos en este mundo por casualidad, y para que eso ocurra tiene que haber miles de millones de años en la vida de la Tierra para que la casualidad, por accidente, un bicho se convierta en chango y el chango se convierta en humano, y entonces aquí estamos. Pero la Biblia es muy clara, aquí te dice Dios en su palabra, en el principio
creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y así te puedes ir en el relato de Génesis, explicándote Dios cómo hizo todo lo que conocemos. Y vemos a un Dios que nos ama, que es muy poderoso, pero que además crea toda esta realidad para que tú y yo podamos existir. Y nos habla de un Dios poderoso que así puede terminar con todas las cosas si lo quisiera, pero no lo hace porque nos ama. Y de igual manera tenemos el Nuevo Testamento, aunque el libro de Juan no está en el orden específico del primer libro del Nuevo Testamento, porque ahí está Mateo. Él sí nos explica, digamos, como haciéndole un zoom una vez que tenemos la revelación de quién fue Jesucristo y qué vino a hacer. Juan así inicia su testimonio, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y si nos vamos al verso 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es lo que me gustaría transmitirte con este tema de las dos ideas de cómo empiezan tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para que nos ayude a contextualizar y comprender mejor a qué se refiere este Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Hay un inversor que yo admiro mucho, que su nombre es Warren Buffett, y él tiene una frase que dice que tengas cuidado con quién te estás juntando, porque te vas a convertir en el promedio de las 5 o 6 personas con las que convives más tiempo. Ahora bien, creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos este salmo desde un pedestal, donde creemos que porque leemos la Biblia somos buenas personas, o porque nos convertimos en sabiondos, nos hacemos unos santurrones y ya nos despegamos de la realidad, pero eso sería por soberbia, ¿no? Aquí el verso dice: no andan con pecadores. Y Pablo, por ejemplo, en la carta a los Romanos, explica que todos somos pecadores. Sin embargo, no todas las personas que estamos en pecado nos mantenemos en nuestra rebelión del pecado, sino que muchos de nosotros nos hemos arrepentido y ahora servimos al Dios viviente. Esa sería la diferencia, que hay unos pecadores que insisten en su maldad y hay pecadores que nos arrepentimos. Yo pienso que esto es a lo que se refiere este salmo. No te juntes con personas que insisten en defraudar a otros, o que están viendo cómo burlarse de los demás, reírse de cómo hacen sufrir a los demás. Esta gente que sigue contenta con ser malvada, que se sienta en su pedestal de soberbia y cree que está bien andar por caminos retorcidos. Y el Salmo dice: vas a estar mejor si te alejas de estas personas. Y en el verso 2, que la alegría no es para los que siguen el consejo de malos, sino para los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Cuando el rey David escribía esto, pues no había internet, ¿verdad? Y ellos venían de un proceso
la era de los jueces, donde dice al final cada quien hacía lo que le daba la gana. Y es igual de difícil que ahora, nada más que ahora vivimos en un mar de información donde hay demasiadas distracciones y es muy fácil que pases una parte de tu vida en información basura que no va a darle valor a tu vida. Pero la ley de Dios es diferente porque es una palabra de Dios que fue dada a los hombres como su revelación, donde nos explica que Él es el creador de todas las cosas y que nos ama con amor inagotable. Y el rey David tenía lo que les decía, los 5 primeros libros, que era el Pentateuco. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, 18 al 20, Dios da unas instrucciones de cómo sería la vida si se estableciera un rey. Se las da a Moisés cuando no había ni siquiera un rey. Dice: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. A veces nosotros, cuando leemos estos manuales de instrucciones de cómo funciona la vida, si tenemos malas experiencias con personas de mente autoritaria, pues pensamos que estas están escritas a manera de obligación para que vivas una vida aburrida, pesada, pero ese no es el propósito. Dios nos manda su revelación de su palabra no para imponernos cargas innecesarias, sino para que podamos maximizar el uso de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si tú vives una vida de ansiedad y de preocupaciones o te sientes más que los demás, leer estas palabras que te ubican tu identidad, te están diciendo tú eres un rey o eres el hijo de un rey, o en este caso, como somos herederos de las promesas de Dios, es bueno que tu mente y tu espíritu pasen constantemente por el tamiz de la palabra de Dios para que te ubiques, para que no tengas una idea de ti más alta de la que realmente eres, por ejemplo, y para que tus pensamientos se organicen. Yo, por ejemplo, si no puedo dormir, lo que hago es que pongo la Biblia en voz alta, que por eso grabé esa Biblia para que la pudieras escuchar. En los comentarios voy a poner la liga de la Biblia en el Spotify por si algún día no puedes dormir, pero me ayuda mucho porque ordena mis pensamientos. A veces las personas tenemos fantasías de cómo quisiéramos que fueran las cosas y dejamos que nuestra imaginación vuele, pero no estamos siendo realistas sino fantasiosos. Y el leer la Biblia, el conocer que existe un Dios que nos es favorable, que es muy poderoso, pero que tiene expectativas de nosotros acerca de cómo debemos conducirnos, pues puede ubicar esos pensamientos y decir: mira, yo pensaba que mi vida se trataba de esta fantasía, pero en realidad yo estoy llamado a esta otra cosa. Esto es lo que está diciendo en este pasaje de Deuteronomio. Por ejemplo, hablando de identidad, aquí tenemos en Josué, la instrucción que Dios le da a Josué en el primer capítulo es: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, esta promesa, si te ubicas y tú dices: tú no eres Josué, pero tú eres una persona que Dios amó igual que a Josué, y Dios tiene un propósito para tu vida específico, porque no eres un accidente. Esta instrucción de ser fuerte y valiente, acompañado de meditar en la palabra, va a ubicarte en tu realidad. No todos van a ser Mark Zuckerberg, no todos van a ser Warren Buffett. Cada uno de nosotros tenemos ciertos papeles que tenemos que jugar en esta historia que es el libro de la vida en función de Dios.
Cada uno de nosotros va a tener exámenes diferentes, pero al final el propósito es que conozcamos a Dios. No tanto si crees que estás jugando una carrera ficticia donde crees que estás avanzando más que los demás. Ese es el envidioso que se la pasa burlándose de los demás, comparándose con los demás, creyendo que les va ganando a los demás. Pero para eso sirve la realidad de la palabra de Dios, que nos va revelando para qué existimos. No creas que Dios, cuando da estos decretos diciendo lee la Biblia, no creas que Él es como un padre autoritario que si se fija que no lees la Biblia te va a castigar. No es así, sino te está explicando en el manual de instrucciones cómo funciona la vida y cómo podrías tú maximizar tu experiencia. Y por eso aquí el salmista dice: los que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y en el verso 3 dice: los que hacen esto son como los árboles que están plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. No se está inventando la poética, está diciendo que si tú estás plantado y te alimentas constantemente del flujo de la palabra de Dios, tu raíz va a hacerse sólida, vas a tener cimientos basados en valor, vas a comprender cómo funciona el valor, cómo funciona la realidad. Y si a tu vida tú le pones información correcta y sólida y buena y alimento correcto, pues es lógico que el fruto que vaya a dar es el correcto. Si la alimentas de fantasías como la brujería, como las cartas, como el tarot, como todo eso que es pura basura, tu vida va a tener como resultado basura. Por eso dice: sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen, porque le estás metiendo información correcta a tu mente, a tu espíritu, a tu corazón. En el capítulo 39 de Génesis dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en sus manos. Y esto en realidad sí pasa. Por ejemplo, José no traía la Biblia, ¿verdad? No había una ley que se había revelado en ese entonces. Era más difícil tener una fe, pero él confiaba en el Señor. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, es el que hace que las cosas que hagas tengan fruto positivo. No siempre es un fruto económico del dinero ficticio que crearon los humanos, pero a veces se traduce en relaciones fructíferas, en poder. Por ejemplo, si quieres lograr ciertas cosas, o hallas gracia ante los ojos de las personas, o tu mente funciona correctamente y entonces puedes tomar decisiones inteligentes que se traduzcan en beneficios no solo para ti, para tu familia, para tu comunidad, para tu ciudad. Verso 4. No sucede lo mismo con los malos, son como paja inútil que esparce el viento. A mí me gusta cocinar pan. Lo que hago es que compro los granos de trigo y para hacer pan pues consigo las semillas de trigo, y a veces cuando las compras vienen acompañadas de pues paja. De hecho, Jesús habla que eso va a pasar al final de los tiempos. El trigo y la cizaña crecen juntos y que al final es separado y la cizaña se convierte en paja que es echada al fuego. Dice, verso 5, serán condenados cuando llegue el juicio, los pecadores no tendrán lugar entre los justos. En Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 14, vemos como Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y en el verso 6 del Salmo, al final dice, el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Si se fijan, lo que el Salmo nos está diciendo no es que por leer la Biblia y ser un santurrón engreído, que se conoce verso por verso la Biblia, es que tú te vas a salvar, sino que Dios es el que cuida el sendero de los justos, los que tienen una relación con Él. Vean lo que dice Jesús
en el capítulo 5 de Juan, versos 37 al 40. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Ahora, la voluntad de Dios es que creamos en Él, que tengamos una relación restaurada con Él, de reconciliación. Vean lo que dice Jesús en el capítulo 7 de Mateo, versos 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es creer en Él? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que va a pasar en el día del juicio. Todos los que son malvados irán a la destrucción, y Dios cuidará el sendero de los justos, pero no porque nosotros seamos justos, sino porque fuimos justificados por la sangre de Cristo. Vean lo que dice el capítulo 10 de Juan, versos 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Eso es lo que nos está diciendo el verso 6. El Señor cuida, como buen pastor, pone su vida por ti, para cuidarte en el sendero de los justos. Así que si estás escuchando este mensaje, solo quiero hacerte una petición, que reflexiones que si en este video tengo o no la razón, pregúntale al Espíritu Santo en una oración. Si aún no conoces de Cristo, pregúntale si es su voluntad que tú formes parte de su familia. Quizás con este video es la oportunidad que tienes para reconciliarte con Dios y que tu vida no vaya a la destrucción. Así que muchas gracias por escuchar este video y hasta la próxima.